Charbonero te da la bienvenida. Este podcast está destinado a actualizarte en series, dramas, animes, juegos, novelas y uno que otro chismecito. Diarios de una pasión, volumen, el especial, no es especial, esta vez no es especial, sino que vamos a tocar un topic en específico que fue muy popular por ahí por el año del 2007-2008, no sé si recuerden, con la llegada de esta nueva ola, bueno, en aquel tiempo nueva ola, acerca de los vampiros guapos y de las chicas que se dejaban mordisquear y chupar toda por este vampiro guapo. Dejaban que se metieran entre las bragas de estas mujercitas, ¿verdad? Bueno, pues recordamos los títulos, hay 3 temas en especial, en los cuales quiero tocar. Primero que nada es, efectivamente, toda la saga, bueno, no toda la saga, pero a grandes rasgos, no les voy a contar todo el lore, porque me llevará un chingo de tiempo, y la verdad es que no únicamente es para analizar desde mi punto de vista personal acá, desde este cristal, Tony Durán, ya saben, emito mi opinión al respecto de lo que yo pensé, o como yo percibí, a la diferencia de cómo lo percibo en la actualidad. No es lo mismo los 20 que los 40, así que pues hay que tener 2 criterios y hay que compararlos. Muy bien, pues tenemos 3 de las que me voy a estar basando, que va a ser efectivamente, que es Crepúsculo, toda la saga de Twilight, bueno, escrita por Stephanie Meyer o Stephanie Moyer, no recuerdo bien el nombre de la escritora. También de este año, también sacan la serie de True Blood directamente desde los libros de vampiros sureños, Southern Vampires o algo así, de Southern Vampires, Suki Stackhouse. Esto es a través de la escritura de la señora Charlaine Harris. También voy a analizar otra saga de libros, que es la de Crónicas Vampíricas o Diarios de Vampiros o The Vampire Diaries de L.J. Smith. Bueno, comencemos primeramente por aquella saga que nos abrió todas las puertas al mundo del vampirismo, a todo este desmadre que conocimos en aquel entonces, y que muchas de las chicas se cambiaron el apellido a Cullen. Todas se sentían Kristen Stewart en aquel momento y todas querían a un Robert Pattinson. Pero bueno, Twilight, Crepúsculo, la primera novela que yo llegué a ver en los estantes de las librerías y en los brazos de muchísimas chicas, quienes en ese momento empezaban a interesarse por la lectura. Era cuando la literatura comenzaba, después de las novelas de Harry Potter, comenzaba a tener una aceptación bastante grandiosa. Bueno, pues esta se lleva a la pantalla grande a través de unas películas protagonizadas por nada más y nada menos que Kristen Stewart, quien estuvo encarnando el papel de Isabela o Bella Swan. Bella Swan, no me acuerdo. Y Robert Pattinson estuvo como Edward Cullen. También, ¿cómo se llamaba el chico que hacía de lobo? No recuerdo. Es que les comento, no tengo Google abierto, únicamente lo hablo desde mis recuerdos. Pero también en ese momento estaba quien diera vida al hombre lobo, que era Jacob. Bueno, pues también estaba él, quien también tuvo un papel minúsculo, que era Shark Boy en Lava Girl, cuando todavía era un preadolescente. ¿Cómo? ¿Es Jason Lunter? No recuerdo el nombre, por favor especifíquenmelo, si no lo pongo en una fe de ratas en el video de este mismo podcast. Bueno, pues ellos 3 encabezaron la lista principal, fue el main cast de todo esto. También estuvo la grandiosa Anna Kendrick, recuerdo Anna Kendrick, quien este papel en específico de la amiga chismosa, cotilla, la chica popular de escuela, pues le sirvió para otras películas como Notas Perfectas. También estuvo actuando al lado de Ben Affleck en la película del Contador. No se ha visto recientemente nada de ella, pero lo que sabemos es de que tiene una voz preciosa para cantar. ¿Cómo se centraba esta saga de películas, no? Basándonos en el primer libro, no el primer libro, pero las primeras partes, pues ya saben, la típica chuletita, toda desubicada, toda medio emo, llega a un lugar que curiosamente no hay sol por alguna maldita razón. No me acuerdo si era Forks, algo de Forks, creo que se llamaba Forks el lugar. Pues viven ahí no solamente algunos habitantes de personas, sino pues que también está la familia de los Cullen. La familia de los Cullen, pues obviamente compuesta por Papá Cullen, quien es, no recuerdo el nombre del actor,
pero ya ha salido o había salido en otras películas y recientemente lo vi en la serie de Supergirl. Estuvo también Peter Fancinelli, quien salió también con nada más y nada menos en aquel entonces que con Jenny Garth, quien fuera Kelly Taylor, en La sensación de vivir, Beverly Hills 90210. Salió con ella como actor, salió con ella ahí. Pues tuvieron una relación medio rara que terminó mal, pero bueno, basándonos en este modelo, pues ¿qué es lo que nos muestra Crepúsculo? Es un romance prohibido entre el lobo y la oveja, ¿no? Prácticamente es como el cabrón que está hambriento, que se enamora de la chuleta, ¿no? Del cirlón que tiene ahí. Entonces esta clase de clichés ya los habíamos visto, aunque no con ese cristal, con otra perspectiva que fue en la película de Drácula de Bram Stoker, a cargo de Gary Oldman, que fue el papel de Drácula. Y también lo vimos con Winona Ryder, quien obtuvo el papel de Mina Harper. Mina Harper, quien estaba comprometida con quien conocimos como John Wick, con Jonathan. Jonathan era el papel que encarnó este actor, John Wick, al que conocemos como John Wick. Y bueno, pues Gary Oldman como Drácula empieza a seducir a Mina Harper, empieza a tener este recuerdo de su esposa fallecida, reencarnada, o digamos que es la copia exacta de ella, ¿no? Entonces empieza a haber un romance pasional, prohibido, un tanto siniestro, diabólico, por qué no decirlo. Y fue buena la novela escrita, claro que sí fue muy buena. Pero en la televisión, digámoslo así, pues todavía la gente no estaba preparada para ese tipo de temas. O no estaba preparada para poder cambiar el switch de sus protagonistas. O no estaba lista todavía como que para que decir, bueno, pues ok, pues aceptamos que la protagonista se quede con el malo esta vez. O sea, como que todavía no teníamos ese nivel de preparación o ese nivel como que de cultura tan abierta, ¿no? Digámoslo así. Pues que corría el año ¿qué fue? El año 1992, ¿no? Del 92 al 95. No estábamos listos. Yo creo que todo empezó a cambiar a raíz de la serie de Buffy y con Angel. Entonces pues vemos a Isabela Swan que llega a este pueblo y pues observa al típico hombre misterioso con ojos soñadores, con ojos bellos, con actitud apacible, reacia, parca en algunas ocasiones, que tiene unos cabellos super parados como Saiyajin, ya saben, llenos de muchísima crema para peinar o no sé, pero le hicieron un peinado medio para arriba, ¿sabes? Como de mango chupado, ¿no? Así. O que no sé, que lo metieron en una aspiradora y que no pueda salir el güey antes de llegar al set, pero bueno. La cosa es que se enamora de él, ¿no? Robert Pattinson, quien encarna a Edward Cullen, pues se siente atraído con esta chuletita por su aroma, ¿no? Al principio pues la llega a ver como el aroma, como es cuando hueles el pozole recién hecho, ¿no? Y pues empieza a verla de esta manera y le empieza a desear de esta manera, un poco enfermita o un poco fuera de lo común. Y ella comienza a hacerse preguntas, comienza a tener el interés por este chico que no conoce, pero se convierte en automático en su modelo o su perverso favorito. Les toca una clase, ya saben todo el resto, y ahí empieza el conocimiento de ellos dos. Empieza ella a descubrir que este hombre tiene habilidades sobrenaturales porque la rescata de un choque, y ella pues no es ninguna tonta, ella sabe perfectamente que algo está pasando, pero él trata de ocultarlo. La familia Cullen pues obviamente han estado ocultándose por mucho tiempo y han tenido que mudarse de ciudad constantemente y volver a regresar cada cierto tiempo para que la gente no sospeche sobre su verdadera edad. Pues entonces, digamos que se maneja esta clase de tensión entre el vampiro, el ansia, el hambre, la perversión que tiene este ser sobrenatural sobre Isabela o acerca de Isabela. Entonces, pues ella empieza a cuestionarse hasta que investiga en Wikipedia. Ya saben, yo no sé cómo es que consiguen tanta información en tan poco tiempo en las series o en las películas, pero lo hacen. Total de que empieza a investigar y empieza a caer a la cuenta de que es un vampiro. Entonces es cuando le revela que ella sabe quién es, ¿no? Entonces es cuando empieza todo a tornarse diferente, porque es cuando ella empieza a debatirse entre lo que empieza a sentir y entre de lo que debería de alejarse. Obviamente que no tenía entre sus planes revelarle a nadie quién era él. Sin embargo, si hubiera sido una tipa mucho más lista, pues digamos que ahí hubiera terminado la saga de películas y pues hubiera llegado, no sé, un cazador de vampiros o la Guardia Nacional y se los hubiera chingado a todos, ¿no?
Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Dicen que efectivamente a veces nos quedamos con aquel que nos trata mal o con aquel que nos trata de la chingada, ¿no? Pues ella se quedó ahí. Ella se quedó ahí y no solamente lo conoce a él, sino conoce a toda la familia Cullen, empezando porque vemos a figuras como Alice, como... ¿Cómo se llamaba? Emmett, estaba Rosalie, estaba... También creo que estaba Esme. Esme es la esposa de papá Cullen. Y pues ellos la reciben bien, ellos son amables hasta cierto punto, a excepción de Rosalie, a excepción del que está ahí, del neófito, bueno, que es el como que el recién convertido, ¿no? Que siente como que el ansia, que siente como que el hambre todavía palpable. Te manejan esta clase de tensión entre a qué hora se la van a desayunar, a qué hora se la van a cenar, ¿no? Todo comienza a verse de esa forma y ya sabes, tú como chica preadolescente, como entre de 13, 14, 15 años que estás viendo Crepúsculo, pues solamente empiezas a desear el mentado Kiko, ¿no? El besito, el arrumaco, la testereada, ¿no? El mete la mano por aquí, mete la mano por allá, sácala por donde quieras, nunca se supo por dónde entró. La cosa es que pues todos esperaron esa clase de escena, pero nunca llegó. Porque obviamente la escritora quiso manejarlo desde un principio como que a pesar de la edad avanzada que tenía el personaje de Edward Cullen, pues se notaba que pues había crecido chapado a la antigua, con las costumbres de los años 1910, por ahí, que fue cuando fue convertido. Entonces, se basó en esta primicia para saber que él cuando quería a una chica, él la cortejaba. Él estaba acostumbrado a cortejarla, estaba acostumbrado a seguirla, a adorarla con devoción y demás cosas. La caliente fue la otra. ¿Por qué? Porque ya venía de otra generación, ya era más nueva y pues ella pues no decía no pongas café, pon té, casi casi. Entonces, la situación es que se juntan esta clase de contrastes entre estos dos personajes que en realidad fue una química impresionante que fue lo que los llevó a realizar las otras partes de la saga de esa película. Fue por tal motivo que incluso yo siento que ellos se sintieron presionados a tener como actores una relación en la vida real. No sé si me explique. Esta clase de presión que ejerce la misma sociedad de querer ver juntos a estas personas cuando a lo mejor ellos ni quieren, como en el caso a lo mejor se notó de Kristen Stewart, que yo noté de verdad que nunca tuvo una sonrisa en toda la película, en todas las entrevistas nunca sonreía la cabrona, no sé por qué, siempre me dio esa impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de esto no se maneja una relación sexual entre ambos. Claro que no se maneja aquí. Sin embargo, pues se empieza a manejar este rollo más onírico que otra cosa. Entonces, pues se suscitan varias situaciones donde él tiene que vencer la pinche tentación de chingarse la chuleta por lo menos un cuarto de kilo, y dice que no, mejor decide irse para evitarle cualquier tipo de desgracia. Es cuando llega el segundo en discordia que conocemos como Jacob el Lobo. Taylor Lautner, creo que se llama el actor. Este hombre llega y ya era conocido por ella, por Chabela Swan, pues empieza ella a refugiarse en él a falta de Edward. Empieza a refugiarse en él, empieza a encontrar la amistad de Jacob como que un poco sanadora y demás cosas. Es cuando empieza a dividirse el team del lobo y el team del vampiro. Pues todo se suscita, todo pasa. Y pues a lo largo de la saga de las películas se ve esta ambigüedad, este cambio de sentimientos que tiene efectivamente la protagonista. Se divide entre uno y entre otro. Entre el vampiro, entre el lobo. Muchas, por ejemplo, llegaron a tener una enemistad como tipo las Chivas y el América. Hasta en redes sociales, incluso por ejemplo hasta en páginas de fanfiction, llegaban a pelearse de manera desproporcionada por estas parejas, como lo hacemos los Dramayonis y los Ron Mayonis. O sea, claro que sí, pero aquí con mayor cantidad, elevado como que la séptima potencia. Entonces, considero yo que tanto la escritora como los guionistas de esta saga de películas no sabían exactamente qué rumbo iba a tomar la situación. Después de todo esto, de todo lo que ya hemos visto, pues llega la segunda parte. No sé si es luna nueva o es amanecer o no recuerdo el orden cronológico exacto.
Pero descubrimos que hay otra facción de vampiros llamados los Volturi, ¿no? Los Volturi, que eran vampiros los más antiguos del mundo, los que casi parten el queso en toda la onda vampírica y demás cosas. Es cuando hace su aparición Dakota Fanning, ya como un papel juvenil, un papel ya como jovencita, yo no acostumbrados a ver a la misma niña de siempre, pues aparece en estas películas. Ya nos damos cuenta de que existen los vampiros y los hombres lobo únicamente ahí. Que ese fue un parteaguas para que muchísimas series como productoras, como en el caso de Disney Channel, optaran por convertir a los hechiceros de Waverly Place en aquel entonces en capítulos especiales relatando sobre vampiros y hombres lobo, basándose, por ejemplo, en ese modelo que se tenía de Twilight, de Crepúsculo. Entonces, a la par de que se vende el segundo libro, pues ya empiezan a hacer la película. Aquí en México llegó primero la película, la segunda, no recuerdo. No, todavía no llegaba la película, pero ya se encontraba el segundo libro disponible, por lo menos en PDF. Entonces, el segundo libro ya relataba plenamente de la relación que estaba sosteniendo de amistad, por lo pronto, la Chabela con el Jacobo, digámoslo así. El hombre lobo. Entonces descubre que los hombres lobo y los vampiros son enemigos naturales, que tienen un pacto como de no agresión hacia los Cullen únicamente. Descubren que los Cullen no tienen derecho a pasar por ciertos territorios porque si no los licántropos van a actuar. Conocemos esta otra fase y también conocemos términos como la imprimación o el imprimamiento, no sé cómo decirlo, pero ellos lo llaman imprimar. Imprimar es como que ven a sola una persona y se deben a esa persona. Bien monógamos los hijos de la chingada. Ya que después de que se chingaron a media manada, ya se imprimaron con una en especial. ¡Wow! ¡Qué conveniente, güey! Pero bueno, porque eso se vio en unas escenas, no recuerdo con quién, pero que sí se estaba chingando a una el tipo y al último se imprimió con otra. Mira, pues qué fregón, ¿no? ¡Qué fregón! No solo eso, por ejemplo, estamos viendo también que ya cuando se acercan las otras partes de la película es cuando ya aparecen las venganzas mentadas de otros medio grupitos de neófitos que llegaban acá y que llegaban a invadir, pero todos los Volturi permitían ciertas cosas para mantener controlada la situación. No sé si me explique. Por ejemplo, ellos sabían del conflicto que estaba despertando una grillera, que estaban convirtiendo vampiros a diestra y siniestra. Y pues llegan de nuevo a este lugar por la venganza de una de las tipas, que fue la novia del primer tipo que persiguió a Isabela, que quiso chupársela, ¿verdad? A ella, como persona. ¿Okay? La situación es, no me acuerdo del actor Cam Gigandet, o no me acuerdo cómo se llamaba, un actor también muy guapo, que no lo he visto actualmente en la pantalla chica ni en la pantalla grande, pero también estaba, ¿no? Entonces la pareja de este hombre llega a querer vengarse de Edward Cullen, llega a querer vengarse de Isabella Swan por la mentada afrenta, ¿no? Pues les termina el tiro por la culata y pues total de que ellos empiezan a tener una batalla contra los neófitos, se les llama así, o nuevos convertidos. Entonces es cuando llegan los Volturi, curiosamente dice que a poner orden, pero en realidad únicamente querían ver quién quedó vivo, ¿no? Nada más, para ver si habían tenido éxito o habían fracasado estos, en lo que a lo mejor intentaban hacer. Lo que sí me llamó la atención es de que aquí los vampiros o el vampirismo en especial, aquí manejan que hay unos que tienen habilidades especiales que son como una especie de brujos o una especie de magos o especie de como de sobrenaturales que tienen habilidades propias, ¿no? Que es la que nos lleva pues a la siguiente entrega, ¿no? Después de que estos se casan, lo que yo no me explico es una cosa, gente. Se supone que cuando mueres pues se te acaban los fluidos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces, ¿cómo es posible que un vampiro haya embarazado a una humana? O sea, yo creo que lo hubiera aceptado si a lo mejor... No, es que suena descabellado. No sé qué clase de teoría tomó la escritora en especial para embarazar a una mujer de un vampiro. No entiendo. Y creo que muchos en aquel tiempo nos quedamos como que esperando cuál fue la explicación correcta. En determinado caso, a ver... No creo que hubiera sido el primer caso de embarazos así. Obviamente ya había uno que fue con el cual cesó todo y paró todo al respecto, todo el conflicto que se estaba presentando medio raro, pero debió haber
más casos, porque los vampiros, como les comento, no todos eran como Edward Cullen, o yo quiero llegar a pensar que no eran como Edward Cullen. No eran igual de amables, no eran igual de lindos como la familia que vimos ahí. Si hubo unos hijos de la fregada que llegaron a alimentarse de personas, como los primeritos que vimos con Cam Gigandet, con esta chica pelirroja y con el mentado Laurent, debió haber habido más vampiros que pudieran haber embarazado humanas. Entonces, no hubiera sido el primer caso. Entonces, ¿por qué les hubiera sorprendido a los mentados Vulturi que Isabela y que el Eduardo, que la Chabela y el Eduardo hubieran sido los dos 21 y millonésimos casos? Ya tenían un antecedente de que condenaban que convirtieran a un vampiro siendo niño. Porque obviamente si un niño no se comportaba y hacía travesuras, un niño vampiro iba a ser peor. Porque él no se la iba a pensar. Él iba a tomar todo como juego y iba a destruir todo. Digamos lo que iba a hacer. Todo el mundo era su patio de juegos y sus caramelos, ¿no? Digámoslo así. Por eso los Vulturi los condenaban. Entonces, si me voy con esa primicia, gente, ¿cómo es que los Vulturis, cabrones, estaban súper letrados y tenían todo y eran los más antiguos, se hubieran enterado que ellos hubieran sido el primer caso de un hijo entre una humana y entre un vampiro? No creo que hubiera sido el único caso. Porque, ok, voy de acuerdo que decían, ok, pues es que ellos mataban a la madre, ¿no? Porque el hijo requería mucho. Entonces, si el hijo sobrevivía, ¿cuánto tiempo sobrevivía? ¿Cuánto tiempo necesitaba? A lo mejor moría el feto o moría el niño en determinado caso, pero ¿cómo es posible que también no se hubieran enterado los Vulturis? Si estaban en todo. Estaban en todo. Ese es un mega agujero de guión que yo encontré de no solamente de las películas, sino de los libros mismos. Está bien que hubiéramos querido romantizar un chingo de cosas y que tal vez queremos ver la típica familia feliz criando bebés y demás cosas, mamilas y pañales. Ok, voy de acuerdo. Pero también está la lógica y también está la razón. Si estás manejando un rollo sobrenatural, debes aprender a explicarlo paso a paso y el porqué de las cosas. Es un tema bastante complejo, digámoslo así. Eso no fue lo más enfermo, gente. Lo más enfermo fue, en serio. Ok, Jacob, pues sabes que ganó el team del vampiro. ¿Cómo te explico que pues, esto se llama Twilight y que es el vampiro enamorado de la chuleta, no del hombre lobo enamorado de la chuleta? Entonces mira, pues te vamos a dejar a la hija. Güey, qué enfermo. ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermo! O sea, llega, se imprima. Tratan de tocar ese tema como se imprimó como una devoción. A ver, güey, es un hombre lobo. Cuando te imprimas de una persona, es de una forma sexual. Es lo que yo entendí. En la segunda película, no me chingues. Entonces, aquí estamos hablando de una relación muy cabrona. Que, por ejemplo, la reacción que tuvo la Chabela cuando lo sacó a la chingada de que le quiso dar de golpes, que le dijo, oye, es una bebé. ¿Cómo es que fue a imprimarse de una bebé? Yo como padre de familia no dejaría sola a mi hija con ese cabrón. ¿Están de acuerdo? Otro agujero de guión. Y otra forma de salir por el camino fácil tal vez de la escritora o de los mismos guionistas que no hallaban dónde colocar a Jacob. Que no hallaban qué hacer con ese lobo. Que ya querían todas demasiado. Que tenía un chingo de fans. No hallaban cómo darle su pinche premio de consolación. Esa fue mi impresión. Entonces, después de todo esto, surge la serie de True Blood. True Blood es una opción, o fue una opción, para todos aquellos que decíamos es que Crepúsculo se me hace tan bien pinche rosa y tan bien pinche melosa y melcochosa para adolescentes, que no, yo ya tengo mis buenos veintitantos años. Yo en ese tiempo tenía mis buenos 25 años, 26 años. Entonces, no me latía tanto ese rollito del romancito de manita sudada, ¿sí me explico? Entonces surge esta otra saga de libros denominada Vampiros Sureños, que yo comencé leyendo los libros y de hecho una amiga, mi querida comadrita Milisi, me pasó el primer libro. Y lo recuerdo muy bien porque ahí fue cuando conocí otra faceta del vampirismo. Yo creo que True Blood
De acuerdo a todas las teorías vampíricas y de acuerdo a todo lo que se ha explicado, Charlaine Harris trató de dar una explicación bastante racional y bastante ecuánime de todo el vampirismo, que fue lo que me gustó. El rollo aquí es diferente, es muy sexual, muy cachondo, muy de enseña el globo, muy de enseña la pantufla, muy de enseña la tola. O sea, así es True Blood. Vamos a ver nalgas a lo cabrón en HBO. Vamos a ver desnudos, a diestra y siniestra. Y sale un desnudo de Alexander Skarsgård. Genial. Bueno, también podemos ver a, ¿cómo se llama? Alcide Erbo. Alcide Erbo. Bueno, pues la historia es protagonizada por Sookie Stackhouse, una camarera del Merlot's, un bar que se encuentra al sur de Estados Unidos, que es en Bontemps. Bontemps es un poblado de Luisiana. Y pues efectivamente estas zonas pantanosas, estas zonas como que mezclas de calor, de cocodrilos, de mosquitos, de estas zonas húmedas, unas zonas muy húmedas. Aquí por ejemplo vamos a ver con regularidad personas que están vestidos con ropas muy ligeras por la temporada, porque en estas partes pues por lo general hace bastante calor. Pues se trata de esta camarera, trabaja en el Merlot's, pero tiene una habilidad que es la telepatía. ¿Recuerdan al Eduardo Cullen? A Lalito Cullen, bueno, pues él su habilidad era leer las mentes, que nunca pasaron en la televisión o en el cine, que era lo que pensaba el resto de personas. Acá en este caso ella puede leer a las personas y también se refleja lo que piensan las otras personas hacia ella. Ella no puede evitar sentirse abrumada por tantos pensamientos que están circulando alrededor de todo el lugar. Entonces pues entra a este lugar y pues conoce, o digamos que entra como cliente, el primer vampiro conocido como Bill Compton. Bill Compton entra a este lugar observando obviamente a Sookie. Se le nota el interés, pues ya saben la química, el cliché que debe de manejarse, ¿no? Acá el cachondo tipo súper guapo que la mira con misterio, y pues ella como que de reojo le avienta una miradita, le avienta un par de cosas, ya se le empieza a mojar la pantufla. Entonces es cuando todos tienen cuidado, al parecer todos saben que hay vampiros, y ella misma lo dice, nuestro primer cliente vampiro. Dije, cabrón, entonces aquí ya saben. De acuerdo a toda la historia, pues Sookie va a este lugar con este hombre y le pregunta pues, por su orden, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante, los vampiros no comen comida humana, que eso es un muy buen punto, pues no tienen hambre de comida humana, se alimentan de sangre únicamente, por lo que pide de esa sangre sintética, dice, que es True Blood. True Blood es la marca de la sangre sintética que tiene todas las necesidades nutricionales para que un vampiro pueda crecer sano y fuerte. Digamos que es como el Ensure. Ay, perdón, no dije marcas. Bueno, como un suplemento alimenticio muy cabrón y muy potente para evitar que estas personas o estos vampiros puedan hacer matanzas, desvivencias. Entonces, por ejemplo, le pide esa sangre sintética y, por ejemplo, ya le dice que pues ya no tienen, porque cuando hicieron el último pedido, pues se les echó a perder porque no tenían clientes vampiros. Entonces le pide una copa de vino tinto únicamente para tener un pretexto para quedarse. Todos empiezan a temer porque todavía les tienen miedo, que fue lo que me llamó la atención, que el factor del miedo de los humanos hacia los vampiros, todavía el recelo, ¿no? Entonces empiezan a conocerse porque, por ejemplo, ya les alcanza a leer la mente a unos tipos que querían drenar a Bill Compton por su sangre. La sangre de vampiro no solamente cura las heridas, no solamente te hace fuerte y demás cosas, sino que también cuando estás muy sano sirve como una especie de droga. Una droga mal pedo conocida como la D. Entonces estos, con tal de hacerse de esa sangre, pues a base de artimañas, hacen que salga del Merlot y lo encadenan con plata. La plata se menciona como una debilidad en los vampiros, al menos en las novelas de Charlaine Harris, al menos en la serie de True Blood. Pues todo llega a pasar y pues Sookie lo rescata. Por alguna situación, digamos que empiezan a conocerse, empiezan a tener esta clase de cosas y pues él empieza a tener como que cierto interés y ella tiene cierto interés con ella, ¿no? Con Sookie. Empieza a manejarse de esta forma y aquí, por ejemplo, hay una cuestión importante. Aquí se trata todo esto de los vampiros como una sociedad que apenas está saliendo.
que ya la sociedad tiene en consideración que los vampiros existen, que tienen en consideración que son parte de la sociedad y que incluso ellos lo llaman salir del ataúd. Como salir del closet, digámoslo así, pero ellos lo llaman salir del ataúd. Entonces, antes de salir del ataúd, esos vampiros se aseguraron de tener cancillerías, tener autoridades, tener regulaciones vampíricas y tener sheriffs dentro de sus ciudades para asegurarse de que ningún vampiro, porque todos estaban ubicados, todos los vampiros estaban ubicados, no cometieran asesinatos o digamos que cosas no consensuadas. Descubrimos que aquí los vampiros sí se alimentan de sangre y que hay unos que son adictos a esta sangre que se les llama colmilleros. Los colmilleros actúan de forma consensuada con estos vampiros porque les provoca placer, ¿no? Es un fetiche que se maneja dentro de esta serie. Esta serie, yo insisto, era para adultos y eso me encantó. Eso me encantó, porque habla de un vampirismo más de instinto primitivo, de instinto primitivo y sexual. Me van a preguntar, es que entonces estaban desvividos los vampiros, ¿por qué se les levantaba aquello? Pues por la irrigación de sangre. De hecho, se menciona en esta parte, cada que un vampiro lloraba, lloraba sangre, porque es el único líquido que tienen en su cuerpo. Es lo único que pueden segregar. Entonces, cuando por ejemplo no dormían lo suficiente, empezaban ellos a tener hemorragias. Precisamente porque había una descompensación. Ellos dormían durante el día y estaban despiertos durante la noche. Aquí no había de que caminas al sol, nada que ver. Entonces, pues llega otro vampiro a la terna que se llama Eric Norman. Eric Norman es el dueño de un bar llamado Fantasia. Fantasia es un bar de vampiros dentro de esta comunidad de Shreveport, cerca de Bon Thames. Y ahí van vampiros, van colmilleros y cualquiera que quiere sentirse al filo del peligro. Pero dentro del establecimiento, tanto Eric Norman como Pam Swineford de Beaufort, que es la hija de mi querido Eric, pues ellos tienen que tener sus medidas de seguridad dentro del establecimiento. Ellos no permiten que vampiros se alimenten de humanos dentro de él, como parte de la seguridad. Entonces, este vampiro, digamos que es el sheriff y es uno de los más fuertes y viene de los vikingos, tiene cierto interés por Sookie y se demuestra. En los libros se mostró una química impresionante con Sookie Stackhouse, incluso más que con el mismísimo Bill Compton. En los libros, a diferencia de las películas, a diferencia de la serie de HBO, en los libros se reflejó un poco más la diversidad que tuvo Sookie para salir con hombres. En primera instancia, pues intentó, digamos que salir con su jefe, con Sam Merlot. No funcionó. Después conoce a Bill Compton, sale con él, pero llega a una parte donde él le miente, resulta que pues él está ahí con la misión de encontrar a Sookie, de buscar a Sookie para ver quién era, para ver cómo era y reportarle sus descubrimientos a la reina de los vampiros, que era la reina de Luisiana, Sophie Anne Leclerc. La diferencia es de que en el libro Sophie Anne Leclerc tiene la apariencia de una chica de 15 años y en la serie ya es una mujer más adulta, una mujer más desarrollada, ¿no? Digámoslo así. De hecho, también Pamela Swineford de Beaufort tiene el aspecto de una chica de 16 años. O sea, entonces hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, si comparamos las edades, sí es considerable. Es como yo creo que Caballeros del Zodiaco. O sea, Caballeros del Zodiaco, Saori Kido tenía 13 años y, güey, pues se veía bien desarrollada en la serie. Pero bueno, era otro asunto. Entonces deja de salir con Bill Compton y comienza a tener un idilio en el libro 4 o digamos que en la 4ª temporada de True Blood con Eric Norman, cuando pierde la memoria de quién es y todo. Ella empieza a tener un romance con él y él con ella, pues obviamente se mezclan con brujas. Hay brujas de por medio, las brujas ahí son desgraciadas, son poderosas, que incluso los mismos vampiros dicen que nunca es buena idea meterse con brujas. Ya se maneja otra facción diferente a la de los vampiros. Pero para esto, en la 3ª temporada se muestra ya a los hombres lobo. Los hombres lobo aquí, a diferencia de otras producciones, son un poco más débiles, son un poco, digamos que son una raza promedio que prefieren atacar en manada, pero que no pueden contra los vampiros, digámoslo así. Pudieran enfrentarse a vampiros, pero tendría que abatir a uno siendo como unos 5.
o atacar a ese vampiro en manada, porque solos no pueden, por lo menos en la serie de HBO y los libros de Charlaine Harris. Entonces, por ejemplo, aquí se conoce esta facción de los hombres lobo. Ya en la cuarta temporada conocemos a las brujas y es cuando Eric pierde la memoria. Después de eso y que por un flachazo de la situación, Eric vuelve a ser quien es y pues digamos que Sookie prefiere no decirle el idilio que pasó con él. Incluso, a diferencia que en la serie sí lo sabía o sí lo supo o sí estaba consciente de quién era, pero ella decidió pues no seguir, ¿no? Entonces, no solamente llega esta persona, Eric Norman, ¿verdad? En el libro también se relata que tuvo una relación breve con un cambiante, porque también se manejan cambiantes. Es decir, los hombres lobo, los vampiros y las brujas no eran las únicas facciones. También había otros que se llamaban los cambiantes. Los cambiantes eran aquellas personas que tenían aspecto de humano, pero podían adquirir la forma de cualquier animal. Uno de ellos era Sam Merlot, que se podía transformar en un perro collie. Entonces, por ejemplo, aquí Sookie Stackhouse llega a salir con Queen, un cambiante a tigre, que me hubiera encantado de verdad ver esa parte cuando conoce a Queen. Yo recuerdo en aquel entonces que en el fandom de True Blood llegaban a comparar a Queen con Vin Diesel. Y querían a lo mejor a alguien parecido a Vin Diesel, ¿no? Por ejemplo, hubiera estado genial que ella hubiera tocado así como que el rostro de tigre de este hombre y el otro solo con su apacible gruñido, ¿se saben? Hubiera quedado espectacular esa parte, pero no sé, no, creo que le tuvieron miedo al éxito. Después de eso, bueno, eso pasó en los libros. En la serie, pues ya en las otras temporadas, se habla de las cancillerías. Creo que no tocaron el tema de los demonios, pero sí hablaban de una enfermedad única que podía afectar a los vampiros, que era el HEPA-D o el hepatitis D, que por ejemplo sí hace una gran infección en la sangre, muy cabrona, ¿no? Las temporadas para mí estuvieron muy buenas a partir de la primera a la cuarta. Ya la última como que la vi muy flojamente. La diferencia pues también... también déjenme comentarles. El hermano que es Jason Stackhouse. Este chico me encanta porque es el típico atractivo, no sé si saben, el hermanito que el todas mías y toda esa onda. Pues acá en la serie, pues es un todas mías, es un coge todo lo que ve, con tetas y con pantufla, o sea, es lo que hace. Es lo divertido de la situación, no sé, como todo lo que anteriormente manejaba HBO pues era demasiado sexual y pues se vio reflejado plenamente en esta serie de True Blood. Cabe resaltar que Sookie Stackhouse fue la única mujer, la única protagonista que permaneció humana durante todas las temporadas en la serie y durante todos los volúmenes en los libros. Para quien no sabe, una diferencia muy radical aquí es de que en realidad Sookie efectivamente amaba a Eric en los libros. En la serie la dejaron con Bill, digamos que ella amaba a Bill, pero decidieron dejarla con una persona humana, porque era a final de cuentas lo que ella quería. Incluso la misma Charlaine Harris dijo que era mejor dejar un final apropiado, de acuerdo a la idea original que ella sostuvo al principio de su novela. Ya se me acaba el tiempo casi, pero bueno, vamos a despelucar un poco Vampire Diaries. Vampire Diaries, pues escrita por L.J. Smith. Yo recuerdo que en los libros una gran diferencia es que la protagonista es rubia y acá Nina Dobrev, que hace el papel de Elena Gilbert y de Catherine Pierce, pues es totalmente morena y proviene de Bulgaria. Entonces siguen el corte al principio de lo que intentó hacer Crepúsculo. Podemos encontrar ciertos parecidos de Elena Gilbert, la serie, con Isabella Swan, de acá de Crepúsculo. Tiene ciertas similitudes e incluso el mismo Stefan, digamos que le dio cierto aire en un principio a Edward cuando fueron los primeros capítulos de The Vampire Diaries. Digamos que Vampire Diaries estaba en el punto medio de lo que fue True Blood y lo que fue Crepúsculo. No era tan sexual, no era tan explícita como True Blood, y tampoco era tan inocentona ni tan torpemente escrita como lo fue Crepúsculo. L.J. Smith trató, por ejemplo, de mezclar un universo un poco más mágico, un poco más mítico, un poco más épico. Entonces, relata la historia de Elena Gilbert, una chica popular. En los libros al menos se pintaba como popular. Hay una chica que hace el análisis de los libros de L.J. Smith, que yo los invito a, luego les paso el link para una mayor
información al respecto, pero solamente hablo desde mi cristal. Pues por ejemplo acá en la serie conoce a Stefan, un vampiro arrepentido que ve a esta chica, Elena, muy parecida a quien fuese aquella mujer que lo convirtió en vampiro llamada Catherine Pierce. Entonces aparece esta mujer, Elena, y empieza a tener un romance, empieza a conocerla, empieza a ver su mundo, ella empieza a salir con este chico misterioso, tiene amigas, una de ellas es Caroline Forbes, quien es interpretada por Candice King, bueno, cuando era soltera Candice Accola, y también por Kat Graham, quien le diese el papel a Bonnie Bennett. Era una bruja que descendía de los clanes acá, de las Bennett y esta clase de cosas, ¿no? Lo que yo pude notar en esta parte es que a los vampiros se les ponía acá súper guapos, ya saben, súper guay. Los hombres lobo, porque también había hombres lobo, que estaba Tyler Lockwood, estaba también Mason Lockwood, y ya llegaron después otros como Klaus Michelson, pero Klaus Michelson fue la excepción. Porque por lo general los hombres lobo eran como que, o las manadas de lobo, eran un poco más basados en personajes latinos o en arquetipos latinos. Las personajes de brujas eran con piel oscura o esta mezcolanza. Hablo de mezcolanza, nada que ver con el tema racial. Eran mulatos, mezcolanzas entre gente blanca y gente oscura, por ejemplo. Era la diferencia la que yo notaba al menos en las primeras temporadas. Entonces, bueno, pues vemos aquí plenamente estos conflictos. Obviamente los vampiros siguen teniendo instinto, que eso fue lo que me gustó. Lo único que no me quedó claro es cómo eran capaces de comer comida humana si pues no estaban vivos. Mencionaban algo o Damon mencionó algo que era para entretener el ansia. Pero entonces me imagino que también cagaban, güey. O sea, yo quiero llegar a pensar que también lo hacían, ¿no? Lo más lógico. Pero ¿cómo pasaba si tu sistema digestivo pues estaba paralizado? O a lo mejor adquirías una nueva función motriz o una nueva forma del metabolismo. No entendí bien ese concepto. ¿Alguna experta en Vampire Diaries, por favor, o en Crónicas Vampíricas de L.J. Smith, que me explique, por favor, porque nunca me quedó claro? Bueno, la situación es de que aquí se maneja la tensión no solamente del romance que hay entre Stefan Salvatore y entre Elena Gilbert, sino que también el hermano Damon Salvatore, protagonizado por mi querido Ian Somerhalder, maldita sea, me fue de granjero. Yo hubiera querido que hubiera seguido la siguiente temporada de V-Wars, pero maldita sea. Él y su deseo incansable de ser agricultor, pero bueno. A final de cuentas es lo que él quiere, es lo que lo hace feliz y eso me hace feliz. Bueno, entonces por ejemplo es la tensión que hay entre Damon Salvatore y entre Stefan y entre Elena. Es como la parte de dos hermanos enamorados de la misma chuleta y pues digamos que a Elena Gilbert no le es indiferente las atenciones que Damon tiene con ella. Cabe mencionar que los tres temas que les estoy comentando, los perfectos favoritos siempre incluyen tres partes importantes, que una es el hombre bueno, arrepentido, cansado de ser asesino serial, chupador de sangre. Y por otro lado está el otro que es un güey malvado, que le encanta lo que es el perverso favorito, que es el malo malísimo, que es todo lo quiere tener, ¿no? En el caso expreso de True Blood y en el caso expreso también de Vampire Diaries. ¿Por qué? Porque podemos encontrar similitudes con personajes como Bill Compton y podemos encontrar similitudes con Edward Cullen, podemos encontrar bastantes similitudes con el personaje de Stefan Salvatore. Entonces los tres se manejan o se rigen por ese código moralista, ¿no? Digamos, de arrepentimiento, que adquieren cierto aire célibe hasta cierto punto. En cambio, Damon Salvatore, en cambio, Eric Norman, Taylor Lautner, Jacob, se manejan diferente, aunque Jacob es más como un chico impulsivo, que no es vampiro, si saben cómo. Está el contraste de este personaje de Elena Gilbert, que fue un papelazo que se aventó Nina Dobrev, que se aventó dos papeles, que fue el de Elena y fue el de Catherine. Catherine era más fresca, más sarcástica, más juguetona, más coqueta, más sensual. Nunca dejó esa sensualidad de lado cuando hizo el personaje de Catherine Pierce, que incluso llegó a ser querida por muchísimos fans, a pesar de que era una villana, ¿no? Que al último me hubiera encantado que se hubiera hecho un spin-off
sobre Katerina Petrova, ¿no? Como tal, como Katerina Petrova como personaje, cómo estaba huyendo de Klaus Michelson, la forma en la que ella sobrevivía, porque no le fue fácil, ¿no? Ella mentía y engañaba, pero para mantenerse viva. Entonces, el haber huido 500 años, bueno, pues era algo que me hubiera encantado ver como parte de un spin-off. Yo creo que hubiera querido ver eso en lugar de The Originals, les soy totalmente honesto. La serie de Originals estuvo bien, pero hasta cierto punto llegó a cansarme, porque siento que Julie Plec perdió un poquito el norte y quería tratar más la serie como a lo mejor se trató a la serie de Angel en su momento, desprendiéndose un poco de toda la saga principal de Buffy en aquel entonces. Acá, por ejemplo, pues les vuelvo a reiterar, pues están los clanes de brujas, únicamente lo que son brujas, lo que son licántropos, lo que son vampiros, es con lo único que se están enfrentando hasta el momento. Que cómo caminan al sol, ahí lo manejan a través de anillos solares creados por brujas. Por ejemplo, las brujas hechizan estos anillos y lo que les permite a ellos salir al sol. Pero obviamente la bruja que hace el encantamiento también puede desembrujarlo. Lo que dice Bonnie Bennett es algo importante. Si yo, por ejemplo, noto que tú estás comportándote de esa manera, voy a desembrujarlo para poder detenerte. Las brujas me parece lo importante que manejen un poco la onda del equilibrio, que consideran que todos los seres en la tierra deben de tener una mortalidad y deben de ser, no siempre deben de ser eternos, es parte del equilibrio natural del planeta. Y es lo que me encanta de estas mujeres en especial. Pues bueno, empezó la serie muy bien, debo de decir. La verdad es que yo me pegaba a los capítulos constantemente, me pegaba a estos. Un personaje que definitivamente que me encantó y que fue el único que tuvo una gran evolución dentro de toda esta producción fue el de Caroline Forbes. Caroline Forbes, por ejemplo, ella empezó siendo una chica superficial, a ser la chica sarcástica, a ser la chica que parloteaba siempre. Y pues llegó a tener uno de los papeles más importantes y llegó a tener un crecimiento en la historia importante. Algo que cabe mencionar, también los actores aquí salieron juntos. Estoy hablando, por ejemplo, de Nina Dobrev y de Ian Somerhalder. No sé en qué año rompieron, pero eso repercutió en la serie. Repercutió a tal grado de que incluso yo sentía hasta su relación un poco cansada. No sé si ustedes pudieron notar eso, pero yo sentía que incluso ni ellos estaban a gusto con este papel. Incluso la misma Nina Dobrev decidió salirse una temporada, no sé si un par de temporadas de la serie antes de regresar en el último capítulo nada más, con el papel de Lena, pero sí se notó que estaban bastante incómodos con estos papeles. Ya me pasa actualmente que cuando estoy viendo de nuevo esta serie, prefiero dejarla hasta la temporada 3 y ya mejor no ver la temporada 4. O sea, y no sé por qué, pero ya las últimas temporadas se me hicieron un poco más flojas, se me hicieron más como que tenían que hacerla. Ya no encontraban la forma de darle un final adecuado. Lo mismo pasa con las series como The Walking Dead. En The Walking Dead pasa exactamente lo mismo. No hayan cómo darle un final apropiado a esa serie, porque siempre es pan con lo mismo. Pues aquí en este caso pues hay un spin-off que es el de Originals. Originals pues es bueno, pero no es tan magnífico, digámoslo así, como lo fue Vampire Diaries en su momento. Y después, pasados los años, surge otra propuesta llamada Legacies. Legacies es como que la continuación de los hijos, digamos que ahí salen las hijas de Alaric Saltzman y sale también la hija de Klaus Michelson, que es Hope. Ahí se trata más como de una escuela digamos que de educación especial, pero realmente es una escuela para chicos sobrenaturales. Vampiros, hombres lobo, brujas, etc. Incluso lo están manejando un poco más diverso. Digamos que ahí ya se manejan otras especies, ya se manejan otros submundos diferentes a los vampiros, a los hombres lobo, a las brujas, etc. Ya se manejan incluso sirenas, incluso demonios y ya hay demás cosas. Hasta el monstruo, creo que salió una vez Santa Claus, no sé, en Legacy, no recuerdo bien, pero ya también se les fue muy para allá y pues estuvo muy promedio, ¿no? Yo creo que debieron también de haberle dado un final adecuado. Pues en conclusión, respecto a estos topics, la época del vampirismo fue buena, pero llegó un momento en todas las temporadas de todas las series que les estoy hablando, que créanme que la única que cerró su ciclo de forma adecuada y en el tiempo que debió de haberse cerrado fue Crepúsculo.
fue la única que logró cerrar de manera correcta su saga, mal hecha, mal escrita, mal todo, pero fue la única que logró cerrar de forma adecuada las cosas antes de que todo se saliera de control. Ahora bien, en el caso de True Blood, pues decidieron dejar las temporadas, creo que estuvo hasta no sé si hasta la 7, la temporada 7 o la 6, no me acuerdo. Pero tuvo un final, obviamente, pues, adecuado, pero sinceramente los capítulos no estaban tan interesantes. Creo que ya se esperaba más un final contundente, ya que terminara todo por fin, que seguir viendo más capítulos, al igual con Vampire Diaries, al igual por ejemplo con The Originals, que son series de este tipo. Posteriormente surge otra que es Cazadores de Sombras, pero sinceramente Cazadores de Sombras no me atrajo para nada. Que pues tampoco lo voy a tocar como que en esta cápsula, porque fue, digamos que era para el boom del vampirismo de aquel entonces. Así que bueno, ¿cuál fue la que te encantó más a ti? ¿Ya leíste los libros, comentarios, dudas al respecto? Pues ya saben de mi parte, pues aquí es todo. Su viejo gachaponero, adicto al café. Ay, quiero café, sí es cierto. Locutor amateur por afición. Ya saben, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, feliz 4 de julio, feliz día de Juan Mecánico, feliz día de Juanita la de la tanga, feliz día del vecino, feliz día de la vecina, feliz día del que pica las costillas, feliz día del que te lleva las tortas ahogadas y feliz día de aquel que te llama a las 2 de la mañana. Así que me despido desde acá, desde las cabinas insonoras de mi casa, su amigo viejo gachaponero, Tony Durán. Gachaponero te da la bienvenida. Este podcast está destinado a actualizarte en series, dramas, animes, juegos, novelas y uno que otro chismecito.